Muchísimas gracias, Marta. Como podéis ver en el programa, hemos dejado un tiempo final de una mesa en la cual cualquiera del público puede hacer preguntas a cualquiera de los ponentes. De todo lo que Marta nos ha contado, pues tal vez lo que más nos preocupaba a todos nosotros es saber que esa instrucción, cuyo borrador lleva tiempo circulando, todavía no está publicado, no es definitivo, y ahí lo que se habla es de que las zonas 2 del código técnico se convierten en las zonas en las que hay que intervenir. Eso a lo mejor es lo más importante para todos nosotros. Y eso, como decía el director en la inauguración, supone el 60% de los municipios de Ávila. Estamos en una provincia muy afectada por esta normativa. Por favor, el doctor Guillermo Soriano, que va a ser nuestro próximo ponente. Antes de nada, deciros que quiero públicamente agradecer a la consultora SGS Tecnos, que ha tenido a bien colaborar con nosotros, acompañarnos en el diseño de esta jornada, y dos de sus miembros van a hablar en el día de hoy. El primero es el doctor Guillermo Soriano, es el jefe del área de vigilancia de la salud en SGS Tecnos. Como no podía ser de otra manera, es doctor en medicina, lleva el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valencia, médico especialista en medicina del trabajo, experto en gestión de empresas saludables por el Instituto de Salud y Bienestar Laboral y coordinador del Grupo Funcional de Promoción de la Salud y Empresas Saludables de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Marta nos ha situado en el contexto del radón en la radiación natural y confiemos que de forma brillante el doctor Guillermo Soriano nos hable de cómo el radón afecta a nuestra salud. Doctor, cuando quiera. Pues nada, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Junta pues esta amable invitación a poder compartir unos minutos con todos vosotros. Marta nos ha dejado claro que existe un riesgo, y cuando hablamos de riesgo quiere decir que hay probabilidad de daño, y eso es de lo que voy a hablar yo, de qué daños pueden sufrir, en este caso, las personas trabajadoras que como consecuencia de su trabajo pues están expuestas a un factor de riesgo físico, que en este caso son las radiaciones por radón. Y el daño que produce pues es cáncer, ni más ni menos, una palabra pues que a todos nos asusta. De hecho, es una preocupación en el ámbito laboral, en la Unión Europea, de pues tener un conocimiento, un conocimiento de la magnitud exacta del problema del cáncer laboral o profesional, con independencia de que esté o no contemplado en nuestra lista de enfermedades profesionales. Y en los últimos años pues hemos asistido a modificaciones del Real Decreto de Cancerígenos, bien por incorporación de nuevos agentes, como la sílice, los humos diésel y otros, o modificación de los valores de exposición a la baja. Cada vez se ve que con los valores, digamos, que estaban en ese momento previstos, pues sigue habiendo un grupo de trabajadores que contraen una enfermedad. Entonces se va bajando los niveles de protección. En todos los países, pero en España, la Sociedad Española de Oncología Médica publica un documento, el Globocan que llaman, donde nos dice qué tipos de cáncer se van a diagnosticar en el siguiente año. Y aquí están los datos de este año 2024, ¿vale? 286.000 cánceres nuevos, de los cuales 32.000 serían cáncer de pulmón.
Esa es, digamos, la incidencia que se estima para el año 2024 en España. Algunos de esos cánceres, como veremos, y no pocos, están producidos por la exposición a radón. Ya se ha dicho que el radón es el gas invisible, el asesino invisible, que está por todas partes, en mayor o menor presencia, y que, digamos, el tipo de partícula, ¿no?, de radiación que emite es la partícula alfa, pues que tiene dos características, que es poco penetrante, pero tiene mucha energía. Eso, al respirarlo, impacta sobre las células del aparato respiratorio y puede producir dos tipos de daño. Uno, la muerte de la célula, del neumocito, y no pasa nada, y otro es que altere el ADN de esa célula y se produzca ahí una cadena, digamos, tumoral, oncogénica, un desencadenante oncogénico, y aparezca el cáncer de pulmón. Bien, parece que está de moda, ¿no?, el tema del radón y el cáncer de pulmón. Esto tiene muchos años ya de conocimiento. En el siglo XVI-XVII ya se veían las minas de uranio de Rusia que enfermaban los trabajadores y no se sabía por qué. Al cabo de unos años, 1900, se vio que el problema era cáncer de pulmón lo que tenían esos trabajadores, y luego se vio que la causa era la exposición al radón. Bien, han habido muchos estudios epidemiológicos, pero hay un hito que es el caso Stanley Watras, que se llama, que es el que ha destapado, digamos, el problema del radón a nivel de viviendas, ¿no?, de domicilios, a nivel ambiental, no solo laboral. En concreto, esta persona era un ingeniero nuclear que estaba participando en la construcción de una central nuclear en Pensilvania. Y cuando él entraba a la central, que estaba en obras, todavía no estaba en funcionamiento, no había radiación, sin embargo su dosímetro saltaba la alarma de que estaba por encima de los silvers previstos. Entonces, ¿cómo es posible, no?, si todavía la central está en construcción, cómo es posible que esta persona, cuando entra, saltan las alarmas? Y entonces, bueno, pues a raíz de ese caso, se vio que Pensilvania era una zona de alto riesgo, se hizo 1 millón de mediciones, y la mayoría de las viviendas de ese territorio estaban por encima de los 300 becquerelios. Bueno, ahí es, digamos, donde empezó la concienciación, ¿no?, del problema. La IARC ya lo califica como agente cancerígeno, y al día de hoy, pues todo lo que ya se ha hablado en la mesa anterior. Esta transparencia la pongo porque me recuerda a el padre de la medicina del trabajo, Bernardino Ramaccini, que en 1700 escribió un libro muy interesante sobre las enfermedades de los artesanos de la época. Y hacía una pregunta, ¿no?, decía: dime dónde trabajas y te diré lo que padeces. Se refería a la actividad laboral, Pues si eras molinero, pues podías tener asma por las proteínas de las harinas, Si eras batanero, pues podías tener una enfermedad por el cloro de la coloración de los tintes. Se refería a eso, ¿no? Pues yo creo que hoy habría que preguntarnos también a los trabajadores: dime dónde trabajas y dónde está tu empresa. O si trabajas en un sótano, en una planta baja o en un tercer piso. En ese dónde trabajas, dime dónde trabajas, los médicos del trabajo tenemos que meternos en la cabeza el tema del radón. Yo tengo la suerte de que vivo en Valencia y ahí parece que no es una zona como la que tenéis aquí. Bien, esto no lo digo yo, hay muchos artículos que ponen de manifiesto el mayor riesgo de cáncer de pulmón en función de los niveles de exposición. En teoría hay unas actividades, un dónde trabajas, pues que está
en las cuevas, las galerías, establecimientos termales, minas subterráneas, pero no es exactamente así. Antes hablábamos de dos artículos, este que puse yo la última vez que coincidimos, Marta, y que tú me dijiste, no, hay uno más actualizado, que también lo he puesto, y este artículo es el primero que se publicó después de la directiva de exposición laboral en España, con 248 mediciones. No son muchas, pero bueno, y ahí pone de manifiesto que un 27% de las mediciones estaban por encima de 300 becquerelios, que todo en sectores que en teoría no debería de salir, salía, y no solamente sótanos, semisótanos, plantas bajas, sino que incluso en primeros y segundos pisos también había mediciones por encima de 300 becquerelios. Bien, el otro artículo, ya lo ha mencionado Marta, es un artículo tremendo, ¿no? El número de mediciones de lugares de trabajo, y también más o menos las conclusiones son muy parecidas. 1 de cada 5 trabajadores estaría expuesto a más de 300 becquerelios, y establecimientos o lugares de trabajo que teóricamente no son típicos de tener el riesgo, también lo tienen. Bien, entonces, después del tabaco es el segundo agente cancerígeno por encima del amianto, del humo de segunda mano, de factores genéticos, etc. ¿Y qué patología produce el radón? Pues, digamos, con la evidencia científica que tenemos hoy, el único cáncer directamente relacionado con el radón, según los estudios epidemiológicos, es cáncer de pulmón. Y además indiferenciado, o sea, es adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, exactamente el mismo que produce el tabaco u otros cancerígenos pulmonares. No hay evidencia científica a fecha de hoy de que produzca otro tipo de cánceres. Y lo digo expresamente porque hay preocupación a nivel familiar. Si tengo niños pequeños, vivo en una zona de riesgo de cáncer, de radón elevada, en mi vivienda el vecino de al lado sé que han medido y estaba muy alto, y en 3 fincas al lado ha habido un niño con leucemia. Bueno, se genera un poco de miedo, ¿no? De incertidumbre normal. A fecha de hoy solo hay evidencia de cáncer de pulmón. Hay 2 líneas de investigación en este momento, una para ver si hay relación con el cáncer de tumores cerebrales, pero todavía no hay nada publicado sobre ese estudio, y otro es si tiene relación con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con la EPOC. Y tampoco hay en este momento ninguna evidencia, pero hay 2 líneas de investigación en España en este momento, en el Carlos III, sobre la materia. Bueno, pues cuando hay una exposición a un agente cancerígeno, pues hay que vigilar la salud. Eso es lo que dice la normativa de prevención, el artículo 22. ¿Hay un protocolo específico de vigilancia de la salud para personas trabajadoras expuestas a radón? No, todavía no lo hay. Pero tenemos unas guías de actuación para cancerígenos en general, tenemos un protocolo de vigilancia de la salud para trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, que en el texto habla un poco también del radón, y tenemos pues manuales de la OMS, tenemos recomendaciones de la Task Force de qué tipo de pruebas podríamos hacer para la detección precoz de una persona que ya tenga un cáncer, porque no podemos con vigilancia de la salud evitar un cáncer. Lo que vamos a hacer es detectarlo lo antes posible. Evitar el cáncer se hace con promoción de la salud y con prevención primaria, o sea, con limitar la exposición al riesgo. Pero si ya estamos expuestos, vigilando la salud, lo que vamos a hacer es detectar lo más precozmente posible. Y la prueba que más precozmente puede detectar un cáncer de pulmón es
la tomografía computerizada, ¿vale? ¿A todo el mundo? No. ¿A quién? A trabajadores que sean fumadores excesivos, o sea, de 20 cigarrillos o más, y que tengan una edad entre 55 y la edad de jubilación, 67, 60 y tal. Este es un plan, digamos, hasta los 80 años, pero ya estaría fuera del ámbito laboral, ¿vale? O si son exfumadores que hace menos de 15 años que hayan fumado, ¿vale? Ese sería un poco el criterio para esta prueba. Como digo, en el protocolo de radiaciones ionizantes se incluye el radón. Hay un protocolo de agentes químicos, esto es un agente físico más que químico, pero en ese protocolo hay un cuestionario para detección de problemas respiratorios. Entonces, en el protocolo médico sí que habría que pasar ese cuestionario, que es un cuestionario normalizado, que se utiliza en toda Europa, para detección de problemas respiratorios, ¿vale? Si ves una persona que empieza con disnea, que tiene una tos más de 3 meses y no se le va y tal, bueno, pues ojo, a lo mejor hay que hacerle una radiografía o lo que sea. Y luego hay un marcador biológico que está también en fase un poco más experimental, que es un análisis de un marcador tumoral, igual que está el PSA para el cáncer de próstata, pues hay uno para el cáncer de pulmón, que es ese que veis ahí, el CA-CAMS, ¿vale? Bueno, pero tampoco está, digamos, al alcance de todo el mundo. Por lo tanto, la mejor vigilancia es la prevención, siguiendo el decálogo europeo de prevención del cáncer. No fumar, pues no tener humo de segunda mano, el tema de las raciones, protección a las raciones solares, el tema de protección al radón que veremos en el lugar de trabajo, ciertas vacunas que están relacionadas con virus que producen cáncer, los programas de cribado, pues el PSA, las mamografías, en fin, todos los programas de salud pública que hay el tema del alcohol, la actividad física, promoción de la salud, etcétera. Y ya para terminar, bueno, pues eso, que los estudios epidemiológicos confirman que el radón en las viviendas y en determinados lugares aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, que no hay evidencia a fecha de hoy de que se produzca otro tipo de enfermedades o patologías, que aproximadamente entre un 3 y un 14% de esos 32.000 cánceres que se van a producir este año van a ser por exposición a radón en el trabajo o fuera del trabajo. La segunda causa de cáncer después del tabaco, y la primera en no fumadores, o sea, digamos, si un no fumador tiene un cáncer de pulmón, lo más probable es que sea porque está expuesto al radón. No un día, sino durante un tiempo de exposición suficientemente para producir ese daño celular que decía al principio, ¿vale? No hay nivel cero de seguridad, ¿vale? De hecho, la OMS, pues hay un poco de debate, ¿no? Porque la OMS recomienda estar por debajo de 100 becquerelios y nosotros estamos diciendo por debajo de 300. Cada 100 becquerelios incrementas el riesgo de cáncer un 16%. Entonces, bueno, pues eso es una pregunta que yo te voy a hacer a ti. ¿Por qué la OMS dice 100 y por qué Europa hemos decidido 300? Y luego, el cáncer de pulmón por radón está en el cuadro de enfermedades profesionales, pero para una actividad concreta, que es procesos productivos donde se manipulen productos radioactivos que puedan tener radón, pero no incluye estas actividades de trabajar en un balneario. Eso de ahí, si realmente después de las mediciones se ve que hay muchos lugares de trabajo o actividades de riesgo, se tendrán que incluir, modificar el Real Decreto de Enfermedades Profesionales. Y por mi parte nada más, ahí tenéis mis datos de contacto por si hay alguna pregunta o alguna duda, y muchas gracias.